Finalmente llegamos a la tercera parte de nuestro curso que se llama la glorificación de Cristo. Tenía yo muchas ganas de llegar a esta parte y la puedo resumir en una palabra. Jesús está vivo. Dejamos el terreno de la razón, dejamos el terreno de lo histórico para entrar en el terreno de la fe. Todo lo que vamos a escuchar a partir de esta clase número 24 y hasta la clase número 30, estamos entrando en el terreno de la fe. Necesitamos mucha humildad, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos acompañe, para que nosotros podamos de verdad creer, sin necesidad de que alguien me lo pruebe, todo lo que vamos a estudiar. Vamos a leer textos que nos van a invitar a decir, ¿dónde estás, Jesús? ¿Qué es lo que haces ahora? ¿Qué pasó después de tu muerte? Como que muchas veces siento que los cristianos católicos vemos que Jesús murió y luego decimos así como un corolario y resucitó. ¿Luego qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese Señor Jesús? Glorificado a la diestra del Padre. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que pasó después de su muerte y de su resurrección? Eso es lo que vamos a empezar a contemplar en esta clase número 24. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Espíritu Santo, especialmente hoy te pedimos que nos des docilidad en el corazón, luz en el entendimiento, sencillez, apertura de mente para poder creer de todo corazón las verdades que tú nos quieres revelar. Bueno, esta tercera parte se llama la glorificación de Cristo. Como les decía, probablemente lo menos conocido por nosotros los cristianos católicos, y toca 5 puntos. En sí la glorificación de Cristo son 4 puntos, pero nosotros vamos a ver 5 porque quiero llegar hasta el nacimiento de la iglesia. Primero, la resurrección de Jesús. Segundo, la ascensión del Señor. Tercero, la exaltación a la diestra del Padre y el bautismo en el Espíritu Santo. Cuarto, la donación del Espíritu Santo en Pentecostés. Y por último, vamos a ver el nacimiento de la iglesia. Hoy vamos a dedicar nuestra clase a la resurrección de Jesús, y en la resurrección de Jesús hay 2 elementos que nos dan como la pista para que nosotros creamos que Jesús resucitó, porque el momento de la resurrección no lo vio nadie. Es un hecho inefable, inenarrable, que quedó en la experiencia de Jesús como queda en la experiencia de cualquier persona que pasa la vida eterna. Pero se habla siempre de el sepulcro abierto y vacío y las apariciones de Jesús a los discípulos y a las mujeres. Pero lo que quiero que quede claro es que el sepulcro abierto y vacío no son prueba de resurrección. Si yo voy a una tumba y veo que no está el muerto que acabo de sepultar hace unos días, ¿qué pienso? ¿Se lo robaron? ¿Resucitó? Pues eso sí creo que hay resurrección, porque si no, ¿qué pasa con ese muerto que estaba ahí, ¿no? Entonces vamos a leer estos relatos, pero recuerden, estamos en el campo de la fe. Y en el campo de la fe es como cuando estamos en la Eucaristía. Veo una hostia consagrada y es un signo. Creo algo muy profundo. Y eso que creo que es, Jesús está ahí. Entonces el sepulcro abierto y vacío va a ser las veces de un signo. Vamos a ver, oír
unas narraciones de un sepulcro vacío y voy a creer que Jesús resucitó, porque Él se los había dicho, después de mi muerte voy a resucitar. Estoy en el libro en la página 259 y quiero que vean cómo nos hace un resumen el Padre al empezar. La tercera parte de la Pascua del Señor, llamada la glorificación de Cristo, está constituida por tres facetas de un mismo misterio: la resurrección de Jesús, su ascensión al cielo, su exaltación a la derecha del Padre y su unción con el Espíritu Santo, y va a contemplar el Padre un cuarto punto que va a ser Pentecostés, la donación de ese Espíritu. Primero que nada, la resurrección de Jesús. Escuchen, es la verdad culminante de nuestra fe. San Pablo va a decir en la epístola a los Corintios, primera de Corintios capítulo 15, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿De qué inutilidad tener un Dios que se hizo hombre, que murió por mí y se quedó muerto? No, la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como verdad fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento y predicada como una parte esencial del misterio pascual de Jesús. La Pascua de Jesús no termina en su muerte, termina en su resurrección, su ascensión al cielo y su exaltación a la derecha del Padre. La resurrección del Señor es un dato tan esencial que del creer en Cristo resucitado depende todo el valor de nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Y qué es lo peor? Estáis todavía en vuestros pecados. Y luego San Pablo dice, pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Ahora, ¿qué es esto de la resurrección? La resurrección de Jesús fue un acontecimiento trascendente, pero al mismo tiempo real, con manifestaciones históricamente comprobadas. Es un acontecimiento trascendente. El hecho de la resurrección de Jesús es algo trascendente y excepcional. No fue un retorno a la vida terrena. Esto es lo más importante de todo. No es un retorno a la vida terrena. Lázaro regresó a la vida terrena, la hija de Jairo también, pero Jesús no regresó a la vida terrena, sino que pasó de este mundo al Padre. Es un paso a otra vida más allá del tiempo y del espacio. No lo podemos captar con la razón. Esto es un dato de la fe. Es el paso a una vida que está más allá del tiempo y del espacio. Es un acontecimiento que no se sitúa ya en las dimensiones de nuestro mundo y por lo tanto de nuestra experiencia ordinaria. Nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección, porque nadie la vio ni la podía ver. Yo vi a mi papá morir, pero no lo vi resucitar. Pero vi que murió y en fe creí que había resucitado. Pero el acontecimiento de la resurrección es de otro mundo, pertenece al campo de la fe, ya no lo puedo ver. Inciso B. La resurrección de Jesús fue un hecho real, comprobado por manifestaciones históricas. La primera manifestación históricamente comprobada fue que hubo un sepulcro misteriosamente abierto y vacío. En sí mismo, el sepulcro abierto y vacío no es prueba directa de la resurrección de Jesús. Recuerden, es un signo, no es prueba de la resurrección de Jesús, pero fue un signo esencial de la misma. Una vez que ese enigma fue esclarecido por el testimonio del resucitado que se apareció a los apóstoles. El segundo elemento históricamente comprobado fueron las apariciones de Jesús, por las cuales los discípulos tuvieron un contacto con Jesús que estaba vivo, no que está muerto. Muy importante. Ahora, página 261. Siempre nos preguntan cómo era Jesús resucitado. Me acuerdo que al Padre un día le preguntaron
y como que era raro que alguien lo interrumpiera en clase porque éramos muchos, éramos como 350 personas. Imagínense si cada quien iba a hacer sus dudas. Pero entonces alguien se atrevió a decirle, padre, ¿cómo era Jesús resucitado? Y el padre contestó, y estábamos a la expectativa, y su respuesta fue, era, pero como que no era. Y creo que es la definición más correcta. Era Jesús, pero no era como el Jesús de antes. A veces lo reconocían, a veces no lo reconocían. Leo en la página 261, en el tercer párrafo. Jesús se muestra con un cuerpo humano que lleva las huellas de su pasión, pero al mismo tiempo posee propiedades nuevas. Las llamamos las propiedades de un cuerpo glorioso, que ya no está situado en el tiempo ni en el espacio, ni sujeto a las leyes del tiempo ni del espacio, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere, como quiere, cuando quiere y a quien quiere. Es la resurrección una obra de la Santísima Trinidad. La resurrección de Jesús fue obra de la Santísima Trinidad. Fue realizada por el poder del Padre que resucitó a Cristo su Hijo. El Espíritu Santo vivificó la humanidad muerta de Jesús y la llamó al estado glorioso de Señor y Cristo. En cuanto al Hijo, Él mismo realizó su propia resurrección en virtud del poder divino. Vean los diferentes textos. Según Hechos 2:24, el Padre lo resucitó. Según Romanos 1:3, es resucitado por el poder del Espíritu. Según Juan 17, Él tiene poder para tomar su vida de nuevo, porque es un solo Dios. Entonces, toda la resurrección de Jesús es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, bien importante, este acontecimiento real, trascendente, obra de la Santísima Trinidad, tiene un sentido y alcance de salvación. Por su resurrección, Cristo vence al demonio, al pecado, al dolor y a la muerte. Nos abre el acceso a una vida nueva. O sea, me enseña que yo en mi naturaleza humana no solamente nací, vivo y me voy a morir, sino que voy a pasar a otra dimensión que está fuera del tiempo y del espacio. Recientemente el Santo Padre Benedicto XVI, en la noche de la Vigilia de Resurrección, expresaba este gran misterio en estos términos. Escuchen estas palabras. ¿En qué consiste propiamente eso de resucitar? ¿Qué significa para nosotros y para el mundo y la historia en su conjunto? Si podemos usar por una vez el lenguaje de la evolución, es la mayor mutación, el salto absolutamente más decisivo hacia una dimensión totalmente nueva, que jamás se haya producido en la larga historia de la vida y de su desarrollo. Un salto a un orden totalmente nuevo que nos concierne a nosotros y atañe a toda la historia. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Jesús ya no está en el sepulcro, está en una vida totalmente nueva. Nuestros difuntos no están en el sepulcro, están en una vida totalmente nueva. Pero les repito, esto pertenece al campo de la fe, lo creo. Y si no lo creo, le pido al Espíritu Santo, Señor, aumenta mi fe, quiero creer. Está claro que este acontecimiento no es un milagro cualquiera del pasado, cuya realización podría ser en el fondo indiferente para nosotros. Es un salto cualitativo en la historia de la evolución y de la vida en general hacia una vida nueva futura, hacia un mundo nuevo que partiendo de Cristo penetra ya continuamente en nuestro mundo, lo transforma y lo atrae hacia sí. Pero ¿cómo puede llegar este acontecimiento hacia mí y atraer mi vida hacia Él? La respuesta, en un primer momento, quizás sorprendente, pero completamente real, es la siguiente. Me llega mediante la fe y mediante el bautismo. Muy importante. Es un acontecimiento real, sucedido, de lo que hay testimonios históricos que nos sirven como signos para creer. Yo solamente me puedo beneficiar de la resurrección de Jesús si creo. Esperemos que todos podamos creer.
Bueno, pues vamos a estudiar hoy el primer signo de la resurrección de Jesús, que fue el sepulcro abierto y vacío. Como pueden ver, los 4 evangelistas narran este episodio. Y voy a leer la introducción, que dice así. Página 262. Sobre el sepulcro, encontrado misteriosa pero milagrosamente abierto y vacío, les recuerdo que habíamos leído cómo lo habían sepultado, habían cerrado el sepulcro con una piedra grande y unas mujeres se habían quedado ahí esperando para ver dónde era. Tenemos 4 tradiciones diferentes. Sin embargo, Mateo, Marcos y Lucas coinciden en ciertos datos comunes que nos permiten hacer un estudio comparativo. San Juan, como siempre, totalmente aparte. Entonces vamos a leer los relatos evangélicos para darnos como una idea de sus diferencias y sus semejanzas. Vámonos primero al Evangelio de San Marcos, porque es el primer evangelio que se escribió, en el capítulo 16. El sepulcro vacío. Marcos 16:1. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarlo. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, fueron al sepulcro. El primer día de la semana es el domingo. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Pero al alzar la mirada, vieron que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Al entrar en el sepulcro, ¿qué vieron? Un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y lógicamente se asustaron. Vestir a alguien de una túnica blanca hace alusión a un personaje celeste. Y ellas, una reacción normal, se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis. Sé que buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado, pero ha resucitado. Ya no está aquí. Ved el lugar donde lo pusieron. Id, sin embargo, a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Ahí lo veréis como él se los dijo. Ellas, me encanta el Evangelio de Marcos, salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no le dijeron nada a nadie, porque el miedo se había apoderado de ellas. Creo que es una narración muy bonita y muy real. O sea, ¿cómo voy a ir yo con los apóstoles y decir Jesús resucitó? Quizá más tarde fueron y dijeron no está, pero eso de resucitar muy, muy difícil. Ahora vámonos a leer a San Lucas en el capítulo 24. Estoy leyendo en orden cronológico. Lucas 24:1. Fíjense la diferencia en las narraciones. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. ¿Quiénes? Pues en el versículo 55 había dicho las mujeres que habían venido con él desde Galilea. Lucas no especifica quiénes eran. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando se presentaron ante ellas 2 hombres, ya no uno, 2 hombres resplandecientes, asustadas inclinaron el rostro en tierra, pero ellas le dijeron, y esto es una palabra que quizá deberíamos de grabarnos en el corazón: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Jesús no está muerto, Jesús vive, no está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea. Acuérdense cómo les decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Murió el viernes, día 1, sábado, día 2, al tercer día lo van a ver resucitado. Y ellas recordaron sus palabras. Regresaron del sepulcro y ahora sí, le anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Se supone que ya se murió Judas. Las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero a ellos todas aquellas palabras les parecían desatinos,
y no les creían. Entonces, ¿qué pasó? Fue Pedro. Con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Impresionante la fe de Pedro. Hemos hablado de su traición en el campo del amor, pero la fe de Pedro se mantiene inconmovible. Era un desatino lo que las mujeres decían. Pedro dice, yo creo, voy a ir al sepulcro. Se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero al ver solamente los lienzos, se volvió a su casa asombrado por lo que había sucedido. Y finalmente voy a leer la tradición sinóptica, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Acuérdense que Pilato, según San Mateo, les había puesto una guardia de 4 soldados para que nadie se robara el cuerpo. Mateo 28. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto. ¿Qué le encanta a San Mateo? Los terremotos. Pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados al verlo, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. Pero no está aquí, ha resucitado como había anunciado. Si Jesús nunca hubiera hablado de su resurrección, hubieran pensado, se lo robaron, quién sabe qué pasó con él. Pero él les había dicho, voy a resucitar. Ven el sepulcro vacío, creen que resucitó. Venid, ver el lugar donde estaba. Y ahora id enseguida con sus discípulos y díganles, ha resucitado de entre los muertos e irá delante de vosotros a Galilea. Ahí lo veréis. Ya os lo he dicho. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Me salto al versículo 11. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes lo que habían pasado. Imagínense si les iban a creer que se apareció un ángel que les rodó la piedra y que ya no está el muerto. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados, advirtiéndoles, decid que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras vosotros dormíais. Y si la cosa llega a oídos del procurador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Así es como corrió entre los judíos esa versión de que los apóstoles se habían robado el cadáver para luego inventarse que había resucitado. Por favor, ¿quién va a tener esa idea de resucitó y se fue al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre? Sonaría totalmente ilógico, pero eso era lo que circulaba en tiempos de San Mateo. Hasta, dice Mateo, hasta el día de hoy. Entonces, quiero leer con ustedes en la página 262 cómo interpretar estos relatos del sepulcro abierto y vacío. Vimos cómo son diferentes las tradiciones. Por ejemplo, Marcos y Lucas hablan de ángeles dentro del sepulcro, pero Marcos dice que 1, Lucas dice que 2. Mateo pone un ángel, pero lo pone fuera del sepulcro. Las palabras que les dice no son exactas, pero coinciden en lo fundamental. El crucificado, que ustedes vieron aquí, ya no está. Como que siempre en la Biblia, cuando hay grandes comunicaciones sobre la salvación, siempre los evangelistas tienden a poner la presencia de ángeles, porque quieren decir, son misterios de otro mundo, que no podríamos conocer si no se nos revelaran. Entonces son como mensajes que vienen de parte de Dios, y por eso nos ponen a los ángeles. Pero lo que nos tenemos que preguntar es, ¿yo cómo lo voy a interpretar? Dice la página 262, la posible realidad histórica, posible. Teniendo en cuenta los datos que nos ofrecen los evangelios, los sucesos de aquella mañana en su realidad histórica pudieron haberse verificado de la siguiente manera. Primero, María Magdalena y otras mujeres fueron por la mañana al sepulcro. Lo encontraron misteriosamente abierto y vacío. Regresaron a dar aviso a Pedro y a los demás. Pedro y Juan, vamos a leer después la tradición de Juan,
con algunos compañeros más, corrieron al sepulcro. Constataron que el sepulcro estaba vacío, pero ahí estaban las vendas y el sudario doblado. Nadie se robó el cuerpo. Ningún ladrón roba las cosas y deja todo doblado. Pedro y sus compañeros regresaron desconcertados ante lo sucedido. No comprendieron nada. San Juan, por su parte, voy a leer el relato ahora, dice haber creído. Creyó que Jesús había resucitado. Su fe brotó a la vista del sepulcro milagrosamente abierto y vacío y a la presencia de las vendas y del sudario doblado. No resucitó de ver a Jesús resucitado, sino de haber visto un signo. ¿Y cuál fue el signo? Veo a un sepulcro que está abierto y vacío. Voy a leer la tradición de San Juan. En el capítulo 20, en el versículo 1, es un poquito más larga la presentación de Juan. Dice así: el primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Echó a correr y llegó donde Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería, que es San Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron hacia el sepulcro. En los relatos de la resurrección y ya en los relatos de la iglesia primitiva, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, siempre aparecen Pedro y Juan, como caminando juntos, y me gusta pensar que es como la fe y el amor, ¿no? Pedro creía, Juan amaba al Señor, y salen los dos corriendo al sepulcro. Y vean cómo dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan era más joven. Y escuchen, al asomarse vio, hay que subrayar los verbos, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, o sea, como que Juan espera a que llegue Pedro. En el fondo está el evangelista enseñándonos que la comunidad cristiana ya tiene a Pedro como cabeza. Detrás llegó también Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo. Pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Vio y creyó, no dice vio y constató, vio un signo, creyó otra cosa, que Jesús había resucitado. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Muy importante entonces, el sepulcro abierto y vacío nos enseña que Jesús, que había muerto, ha resucitado. Una cosa vieron, otra cosa creyeron. Nadie puede describir la resurrección, nadie estuvo en ese momento. Sencillamente lo que hacen los apóstoles es decir, vimos un sepulcro abierto y vacío, vimos un signo, pero sobre todo creímos en la palabra de Jesús, que nos dijo: yo resucitaré al tercer día. La próxima clase contemplaremos el segundo signo, que son las apariciones de Jesús resucitado. Alabado sea Jesucristo.